¿Alguna vez has sentido que tu pasado pesa más que tu presente? ¿Te has preguntado si alguna vez serás digno del amor de Dios después de lo que hiciste, pensaste o permitiste en tu vida? ¿Y si te dijera que hay un poder oculto en el perdón de Jesús que puede reescribir por completo tu historia, romper cadenas invisibles y liberar tu alma de todo lo que te mantiene atado? Porque sí, hay un secreto profundo que muchos creyentes aún no han descubierto. Un poder que no solo limpia, sino que restaura, que no solo borra, sino que transforma. Ese poder es el perdón de Jesús. Pero no cualquier perdón. Estamos hablando de un perdón que va más allá de lo humano, que no depende de merecimientos ni de penitencias, sino que se activa por la fe y el quebrantamiento del corazón. Hoy vas a descubrir algo que no te enseñaron en la escuela dominical, ni quizás en tu iglesia. Hoy vamos a explorar el poder secreto del perdón de Jesús, no como un concepto teológico, sino como una fuerza espiritual capaz de resucitar corazones muertos, cerrar heridas profundas, restaurar familias destruidas y darte un nuevo propósito de vida. Y no es exageración, porque si el enemigo ha tenido algún poder sobre ti, muchas veces ha sido porque tú mismo no has creído que fuiste perdonado de verdad. ¿Por qué, si Jesús ya te perdonó, aún cargas con culpa? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a otros? ¿Y por qué tu alma sigue sintiéndose sucia, rota o distante de Dios, si su perdón es total? Estas son las preguntas que hoy el Espíritu Santo quiere responderte. En este viaje que estás a punto de comenzar, vamos a abrir la palabra y desenterrar verdades que han sido ignoradas durante siglos. Vamos a ver cómo el perdón de Jesús no solo salvó criminales, prostitutas y fariseos, sino también a creyentes que fallaron después de seguirle, y cómo ese mismo perdón sigue disponible para ti hoy. Te aseguro que si permaneces hasta el final, algo va a romperse dentro de ti, algo que tenía que romperse, y algo nuevo comenzará. Pero cuidado, en la penúltima enseñanza hay una revelación escondida que puede ser la llave que desbloquee una bendición estancada en tu vida. Una enseñanza que no está en la superficie y que quizás nunca escuchaste en un púlpito. Así que abre tu corazón, porque este mensaje no es mío, es del cielo, y puede ser justo la respuesta que estabas esperando. Antes de empezar, te voy a pedir algo que cambiará tu forma de recibir este estudio. Quiero que comentes ahora mismo, aquí abajo, la frase paz en Cristo. Esa frase es una declaración espiritual. Al escribirla, estás diciendo al cielo y al infierno: hoy me dispongo a recibir el perdón de Jesús y a vivir bajo su paz. Y al hacerlo, también estás mostrando tu compromiso con tu fe y con este momento sagrado. Dale me gusta a este video si crees que hay personas que necesitan escuchar esto, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy podrían estar sintiendo que ya no hay perdón para ellas. Personas que quizás están al borde de una decisión fatal y necesitan saber que aún hay gracia disponible. Suscríbete también. Este canal no es entretenimiento, es un refugio espiritual. Muchos no tienen una iglesia cerca o viven en lugares donde la palabra no se predica con poder. Este espacio ha sido usado por Dios para levantar vidas, sanar corazones y volver a conectar almas con el cielo. Y tú, al suscribirte y participar, estás formando parte de ese mover divino. Así que comenta ahora: paz en Cristo, dale like y prepárate. Porque hoy vas a descubrir un poder que no solo perdona, sino que sana, reconstruye y da vida nueva. Comenzamos ahora este estudio con el corazón abierto. Y recuerda, la herida más profunda que cargues puede ser el terreno donde Dios quiere plantar su milagro. 1. El perdón ofrecido a la mujer adúltera.
Una de las escenas más conmovedoras y escandalosas del ministerio de Jesús es aquella en la que una mujer, sorprendida en adulterio, es llevada ante él por los fariseos. Esta mujer no solo había fallado a la ley moral, sino que también había sido expuesta públicamente, humillada y usada como un instrumento para tentar a Jesús. Los acusadores estaban listos, con piedras en las manos y condenación en el corazón. Y fue en ese momento, en medio de la tensión y del juicio, que se manifestó uno de los mayores misterios espirituales: el perdón como arma contra el juicio. Jesús no ignoró la ley, tampoco minimizó el pecado, pero colocó el perdón en el centro de la escena como una fuerza más poderosa que la acusación. En lugar de entrar en la lógica del castigo, Jesús se inclinó, escribió en la tierra y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Una frase que no solo desmontó la trampa de los fariseos, sino que dejó en evidencia que todos necesitaban perdón. Aquí comienza la revelación para ti, querido oyente, porque el perdón de Jesús no es ciego ni irresponsable, es un acto de profunda justicia espiritual. Jesús vio el corazón de la mujer, su humillación, su culpa, su vergüenza, y aún así, en lugar de condenarla, la levantó con una sola frase: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». ¿Puedes imaginar lo que esta frase significó para ella? Puedes sentir el alivio, la restauración, la limpieza interior que ocurrió en ese instante. Esa mujer no solo fue salvada de la muerte física, fue liberada de la cárcel de la culpa, del pasado, del estigma, del autoodio. Ese es el verdadero poder del perdón de Jesús. No solo te quita la culpa, te devuelve la dignidad. ¿Cuántas veces tú mismo has estado en esa posición? Rodeado por voces que te acusan, recuerdos que te atormentan, fracasos que se repiten en tu mente como un eco oscuro. Tal vez ni siquiera necesitas a otros que te juzguen, porque tú mismo te conviertes en el juez más severo de tu vida. Pero hoy, si te acercas con el corazón sincero como aquella mujer, Jesús también se agachará delante de ti, no para señalarte, sino para silenciar a tus acusadores y decirte: «Yo no te condeno». Este es un punto clave que muchos creyentes no comprenden. El perdón no es solo un acto del pasado, es una atmósfera que Dios establece sobre tu presente y tu futuro. Cuando Jesús perdonó a esa mujer, no le dijo: «Estás libre porque lo mereces». Le dijo: «No te condeno, vete y no peques más». Es decir, te limpio hoy, para que mañana no tengas que vivir como esclavo del ayer. Y aquí entra la transformación, porque el verdadero perdón no termina en el consuelo, sino que te impulsa a vivir una nueva vida. No es un permiso para seguir en el error, sino una invitación a caminar en libertad. Esa mujer fue testigo del poder divino de ser restaurada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Fue reenviada al mundo con una identidad nueva. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de orar, de adorar, de servir a Dios porque tu pasado te condena? ¿Cuántas veces has retrocedido en tu fe porque sentiste que ya no tenías lugar entre los santos? El enemigo sabe que si logra mantenerte en la culpa, te alejará del propósito. Pero hoy, en este momento, el Espíritu Santo te dice lo mismo que Jesús le dijo a la mujer adúltera: «Ni yo te condeno, recíbelo, cree en ello», porque el perdón de Jesús no se negocia, se acepta, no se mendiga, se recibe con fe. El poder secreto del perdón está en que no cambia solo tu estado ante Dios, cambia tu identidad, de condenado a perdonado, de avergonzado a restaurado, de culpable a libre. Y aquí es donde esta enseñanza se conecta con lo que viene. El perdón de Jesús no es un evento aislado,
sino un estilo de vida espiritual que se manifiesta en cada encuentro, en cada historia y en cada alma que se atreve a creer que la gracia aún está disponible. Por eso, en el próximo bloque, vamos a ver cómo ese mismo perdón no solo sanó a una mujer humillada, sino que también restauró a un discípulo traidor, porque el perdón de Jesús no conoce límites, ni siquiera frente a la traición más dolorosa. 2. La restauración de Pedro tras la traición. Si hay una historia que revela el abismo entre la caída y la restauración, es la de Pedro. Un hombre apasionado, impulsivo, valiente. Un discípulo que no solo caminó sobre las aguas, sino que fue testigo de los milagros, de la transfiguración, de los secretos más íntimos del Maestro. Y sin embargo, en la hora más oscura, lo negó. No una ni dos, sino 3 veces, frente a miradas acusadoras, frente a una sirvienta, frente al fuego encendido en el patio del sumo sacerdote. Pedro, aquel que había prometido dar su vida por Jesús, le negó con maldiciones en los labios. ¿Y qué ocurrió después? La Escritura dice que cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro, y esa mirada lo destrozó. No fue una mirada de odio ni de condena, sino de verdad. Una verdad que atravesó el alma de Pedro como una espada. Dice el Evangelio que salió afuera y lloró amargamente. Este llanto no era de remordimiento superficial, era el grito de un alma que sabía que había traicionado al amor. Y quizás tú, querido oyente, alguna vez también lo hiciste. No con palabras, pero sí con actitudes. No con negaciones públicas, pero sí con silencios cobardes, con pasos atrás, con decisiones que gritaron más fuerte que tus oraciones. Y como Pedro, lloraste, en secreto, tal vez esta misma noche. Pero aquí viene el misterio glorioso. Jesús resucitó y fue a buscar a Pedro. No lo excluyó del grupo, no lo reemplazó por alguien más santo. Lo restauró. En una mañana junto al mar de Galilea, mientras los discípulos volvían a pescar, como si todo hubiera terminado, Jesús les preparó un desayuno. Y ahí, delante del fuego, como si quisiera reescribir la escena del patio donde Pedro lo negó, le preguntó 3 veces, ¿me amas? No era para humillarlo, era para sanarlo. Cada pregunta era una oportunidad para borrar una negación. Cada respuesta era una reafirmación de su llamado. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En otras palabras, te devuelvo tu propósito, te restauro tu identidad, confío en ti de nuevo. ¿Puedes dimensionar eso? Pedro, el traidor, se convirtió en Pedro, el pastor. El que cayó fue levantado. El que negó fue enviado. Eso es el perdón de Jesús. No solo te limpia, te reposiciona. ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje han sentido que ya no pueden volver a empezar? ¿Cuántos creen que perdieron el llamado, que el ministerio se acabó, que la promesa caducó por causa de sus errores? Pero hoy el Señor te llama de nuevo, te prepara el desayuno en la orilla de tu alma cansada y te pregunta con ternura y poder, ¿me amas? No necesitas justificarte, no necesitas explicar tu caída, solo necesitas responder con sinceridad. Y si hoy le dices sí, prepárate, porque el mismo Jesús que restauró a Pedro está aquí, ahora hablándote. Y si Pedro fue levantado, tú también puedes serlo. El poder secreto del perdón de Jesús se activa cuando el amor sobrevive al fracaso. Pedro no fue elegido por ser perfecto, fue elegido porque, incluso después de fallar, siguió amando, y ese amor fue más fuerte que su culpa, más fuerte que su vergüenza, más fuerte que su pasado. Por eso, querido hermano, querida hermana, no permitas que tus errores te definan. Permite que el perdón de Jesús reescriba tu historia.
Y escucha bien esto, no importa cuán lejos hayas llegado, Jesús ya está en la orilla esperándote. Pero el perdón no se detiene aquí. Si Pedro fue restaurado por amor, hay otros que fueron alcanzados por ese mismo perdón, incluso cuando ya estaban colgados en la cruz. En el siguiente bloque vamos a ver cómo un hombre condenado a muerte descubrió, en su último aliento, que el perdón de Jesús puede cambiar incluso el destino eterno de un alma, y cómo eso puede aplicarse también a tu vida, sin importar cuán tarde creas que es. 3. El ladrón en la cruz. Perdón en el último aliento. Dos hombres colgaban a los lados de Jesús. Dos condenados, dos historias, dos destinos. Ambos sufriendo el mismo castigo. Ambos atravesando la misma agonía. Pero en medio del dolor y del juicio, uno de ellos abrió su corazón a una posibilidad que parecía imposible: recibir perdón en el último instante de su vida. El otro ladrón, endurecido, se burlaba. Pero este, quebrantado por la cercanía con la muerte, por la presencia inexplicable del Santo entre pecadores, se atrevió a mirar a Jesús y decirle con humildad: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Aquí se revela uno de los misterios más grandes del Evangelio. El perdón de Jesús no tiene tiempo límite. No depende de cuánto te quede de vida, sino de cuánto te quede de fe. Este hombre no podía bajar de la cruz para rehacer su vida. No podía bautizarse. No podía reparar sus delitos. No podía ir a una iglesia ni devolver lo robado. Solo tenía un corazón contrito, una súplica sincera y unos segundos de vida, y eso fue suficiente. Jesús no le pidió explicaciones. No le recordó su pasado, solo le respondió con una promesa: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esa frase no fue una simple declaración, fue una proclamación de que el perdón puede alcanzar incluso a quienes el mundo ya ha desahuciado. Fue una revelación de que la gracia es más poderosa que la muerte. Y fue también una advertencia a todos los que creen que ya es tarde para ser restaurados. ¿Cuántas personas viven bajo la carga de los años perdidos? Creen que ya no hay vuelta atrás, que el daño está hecho, que el tiempo no se puede recuperar. Pero la cruz del ladrón demuestra que Dios puede hacer en un segundo lo que a ti te tomaría una vida entera. La transformación no depende de cuánto viviste lejos de Él, sino de lo que haces en el momento en que Él se revela a ti. Muchos se preguntan cómo puede ser justo que alguien viva en pecado toda su vida y sea salvo en el último momento. Pero esa pregunta revela que no se ha entendido el verdadero carácter del perdón de Jesús. El perdón no se trata de justicia humana, sino de misericordia divina. Y la misericordia no sigue nuestras reglas, sino las de Dios. Si Él quiere salvar, en el último aliento lo hará, porque no se deleita en la muerte del pecador, sino en que se arrepienta y viva. Este ladrón fue uno de los primeros frutos del sacrificio de Cristo. Mientras Jesús derramaba su sangre, el perdón ya estaba siendo aplicado. No esperó a resucitar para empezar a salvar. Perdonó en la cruz, mientras aún era herido, mientras aún sangraba, mientras aún era escupido. Eso es lo que hace el amor verdadero. Ofrece gracia incluso en medio del dolor. Y aquí hay una verdad que cambia vidas. Si Jesús pudo perdonar a un ladrón colgado junto a Él, ¿cómo no te perdonará a ti, que lo buscas con sinceridad? Si aquel hombre, con su cuerpo destrozado, pudo mirar a Jesús y encontrar vida, ¿cuánto más tú, que aún respiras, puedes ser alcanzado por ese mismo poder? Muchos creyentes se sienten indignos de acercarse a Dios. Creen que deben esperar a estar mejor, más limpios, más maduros, más libres de pecado. Pero ese ladrón nos enseña que el momento del perdón es ahora.
No hay condición más poderosa que un corazón arrepentido, y si tú sientes que has estado lejos, que has fallado, que te has alejado, no necesitas esperar más. Jesús está colgado a tu lado, extendiendo su perdón incluso antes de que tú lo pidas. El poder secreto del perdón no está solo en la limpieza del alma, sino en la certeza de la salvación. Cuando Jesús le prometió el paraíso a ese ladrón, lo hizo sin condiciones, sin pruebas, sin exámenes, porque la fe, aun en su forma más pequeña, puede mover montañas. Y una palabra dicha con fe puede cambiar la eternidad de una persona. Ves, tú no estás al borde de la muerte física, pero sí emocional. Tal vez hay áreas de tu vida que están colgando de una cruz invisible, condenadas por decisiones del pasado, por errores no confesados, por culpas que siguen clavadas en tu memoria. Y hoy, este mensaje llega como una oportunidad de redención. Jesús no necesita que te bajes de la cruz, solo necesita que lo mires con fe. ¿Puedes hacerlo ahora? Puedes mirar más allá del dolor, más allá del juicio, más allá del miedo y decir, acuérdate de mí. Si lo haces, Él te responderá, y su voz será más fuerte que tus pecados, porque el perdón de Jesús no es limitado ni escaso, es abundante y eterno. En el próximo bloque veremos cómo este perdón no solo toca al culpable, sino también al perseguidor de la fe, porque el perdón de Jesús es tan profundo que incluso puede transformar al enemigo en amigo, al asesino en apóstol, al perseguidor en predicador. 4. La transformación de Saulo en Pablo, del perseguidor al predicador. El poder secreto del perdón de Jesús no solo alcanza a los que están en la cruz o los que han fallado a pesar de su fe. También alcanza a los enemigos declarados del Evangelio. La historia de Saulo de Tarso, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, es uno de los testimonios más impactantes de cómo el perdón de Jesús puede transformar radicalmente a una persona, cambiar su rumbo, su identidad y su legado. Saulo no era un pecador común, era un hombre justo ante los ojos de la ley, celoso de las tradiciones, un fariseo de linaje, un estudioso respetado. Pero su celo lo convirtió en perseguidor de la iglesia. Su convicción lo llevó a autorizar la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y a buscar activamente el encarcelamiento y la tortura de los creyentes. Era un enemigo del camino, un opositor declarado de la verdad que Jesús había sembrado. Y sin embargo, fue precisamente en medio de ese odio, de esa rebelión religiosa disfrazada de justicia, que Jesús lo encontró. En el camino a Damasco, mientras respiraba amenazas de muerte, una luz lo derribó del caballo. Una voz celestial lo detuvo. Y esa voz, lejos de condenarlo, lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí se revela una de las dimensiones más desconcertantes del perdón de Jesús. Él no espera que te acerques para perdonarte. Él va a buscarte incluso en tu pecado. Jesús no esperó que Saulo se arrepintiera. No lo detuvo en el templo, orando. Lo encontró en el camino del pecado mientras respiraba odio. Porque el perdón de Jesús es activo, persigue al perdido. Interrumpe caminos oscuros, rompe planes equivocados. Saulo quedó ciego por la luz, pero fue en esa oscuridad donde su alma comenzó a ver por primera vez. 3 días en tinieblas, 3 días sin alimento, 3 días de quebrantamiento. Y luego, un discípulo obediente, Ananías, fue enviado a imponerle las manos y a restaurarlo. Fue entonces que cayeron las escamas de sus ojos. Pero no solo fueron físicas, también espirituales, las escamas del orgullo, del fanatismo, del rencor, de la justicia propia. Y en ese instante, Saulo murió y nació Pablo. Querido oyente,
Quizás tú también has caminado por caminos equivocados. Quizás creías hacer lo correcto, pero lo hacías desde el orgullo, desde el ego, desde el miedo. Tal vez has herido a otros, has despreciado la fe, te has burlado de lo sagrado o simplemente has vivido de espaldas a la verdad. Pero escucha esto, el perdón de Jesús puede alcanzarte incluso allí. El perdón no es solo para el débil, también es para el orgulloso que se atreve a rendirse. Y cuando lo hace, la transformación es tan profunda que cambia incluso el propósito de vida. Pablo no solo fue perdonado, fue comisionado. No solo fue limpiado, fue empoderado. El perseguidor se convirtió en predicador, el destructor en edificador, el enemigo en embajador. Y este principio sigue vigente. Jesús no solo te perdona para consolarte, sino para activarte. No quiere solo que te sientas mejor, quiere que seas parte de su misión. El perdón que te da también te envía. Como a Pablo, quiere usarte para alcanzar a otros, para testificar de su gracia, para demostrar que no hay pecado que no pueda ser redimido. ¿Cuántos creyentes se quedan en el lamento del pasado? Se sienten perdonados, sí, pero no se sienten útiles, no se sienten dignos de servir. Pero si Jesús restauró a Pedro y comisionó a Pablo, ¿por qué no podría hacerlo contigo? El perdón de Jesús no solo borra lo que hiciste, sino que escribe lo que ahora vas a hacer. Borra el pasado, pero también inaugura un nuevo futuro. Y en ese futuro hay llamados, hay ministerios, hay oportunidades, hay frutos que dar. Pablo, el mismo que aprobó la muerte de Esteban, fue el que más escribió sobre el amor, la gracia, la justificación por fe, la nueva criatura. ¿Quién mejor para hablar de perdón que alguien que lo experimentó desde lo más oscuro? Hoy, Jesús también te llama por tu nombre. No para avergonzarte, sino para detener tu camino de autodestrucción y mostrarte una nueva ruta. Y si respondes, si permites que esa luz te derribe, si aceptas pasar por el proceso, entonces el perdón no será solo algo que recibes, será algo que llevarás a otros. Y en ese caminar, así como Pablo, encontrarás oposición, pruebas, persecuciones. Pero también descubrirás que el perdón recibido es la base más firme para predicar con autoridad. Solo aquel que ha sido restaurado por completo puede hablar con poder del restaurador. En el siguiente bloque, vamos a descubrir cómo el perdón de Jesús no solo transforma al individuo, sino que tiene el poder de restaurar relaciones rotas, sanar heridas entre hermanos y devolver la unidad donde hubo división, porque el perdón no es solo vertical entre el hombre y Dios, sino también horizontal entre los que caminan juntos en la fe. 5. La reconciliación entre hermanos, el perdón que sana relaciones. El poder secreto del perdón de Jesús no solo actúa en la restauración personal, sino que penetra las relaciones rotas, los vínculos dañados, los lazos que el orgullo, la traición o el dolor han quebrado. Y uno de los ejemplos más impactantes de esta dimensión del perdón lo encontramos en la carta de Pablo a Filemón, un pequeño escrito del Nuevo Testamento que, aunque corto en extensión, es inmenso en profundidad espiritual. Onésimo era un esclavo que había huido de su amo, Filemón, probablemente robándole en el proceso. En el contexto del mundo romano, ese delito era castigado severamente, incluso con la muerte. Pero en su huida, Onésimo se encontró con Pablo y bajo su discipulado se convirtió en un verdadero cristiano. Aquí comienza la obra del perdón divino. Jesús no solo perdonó a Onésimo, sino que comenzó a restaurar su historia y su dignidad. Y Pablo, movido por el Espíritu, escribió una carta a Filemón, no para exigir, no para manipular, sino para interceder como un verdadero mediador de la gracia.
En esa carta le pide que reciba a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano amado. Una declaración revolucionaria. Lo que el mundo consideraba un siervo rebelde, ahora debía ser visto con ojos nuevos a través del filtro del perdón de Jesús. Esto revela una verdad poderosa para nuestra vida hoy. Cuando Jesús perdona a alguien, también nos llama a perdonarlo. No se trata solo de reconciliación con Dios, sino de restauración entre personas. Y eso incluye amigos, familiares, miembros de la iglesia, incluso enemigos. ¿Cuántas relaciones se han roto en tu vida por falta de perdón? ¿Cuántos lazos se cortaron por orgullo, por heridas no sanadas, por palabras mal dichas, por silencios que hablaron más fuerte que los gritos? El perdón de Jesús tiene el poder de reconstruir puentes, de rehacer caminos de unidad, de traer de vuelta lo que parecía perdido. Pero hay algo más profundo aún. En la misma carta Pablo dice a Filemón que si Onésimo le debe algo, él mismo lo pagará. Esto es una figura hermosa de lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros fuimos como Onésimo, huyendo, culpables, quebrantando pactos, y Jesús, como Pablo, intercedió, no solo pidiendo perdón para nosotros, sino pagando él mismo la deuda. El perdón no ignora el daño, lo asume. Y ese es el amor más puro que puede existir. Si estás escuchando este mensaje y tienes heridas que te conectan con alguien, si hay rostros que al recordarlos aún duelen, si hay nombres que prefieres no mencionar porque te hieren el alma, este es el momento de dejar que el perdón de Jesús fluya desde tu corazón hacia ellos, no porque lo merezcan, sino porque tú fuiste perdonado primero. No porque el daño fue pequeño, sino porque la gracia es más grande. Muchos cristianos viven vidas espirituales apagadas, no por falta de fe, sino por falta de perdón. El resentimiento se convierte en una barrera espiritual. La amargura contamina la adoración. La falta de reconciliación apaga el fuego del espíritu. Pero hoy, el poder secreto del perdón quiere limpiar tu alma también en esa área. Quiere liberarte no solo de la culpa propia, sino de la prisión emocional que representa el odio, el rencor o la indiferencia hacia otros. Perdonar no es justificar el mal, no es minimizar el daño, es decidir no dejar que ese dolor gobierne tu vida, es soltar para ser libre, es sanar para poder amar, y así como Jesús restauró la relación entre Onésimo y Filemón, también quiere restaurar tus relaciones rotas. Él puede traer sanidad entre hermanos distanciados, entre padres e hijos, entre cónyuges dolidos, entre amigos separados. Tal vez pienses que ya es tarde, que la distancia, el tiempo o las palabras que se dijeron han destruido todo. Pero escucha esto. El mismo Dios que resucita muertos puede resucitar vínculos. Y si tú das el primer paso, si tú permites que el perdón fluya, aunque sea dentro de ti, aunque no recibas respuesta inmediata, estarás rompiendo cadenas que han atado tu alma por años. El perdón de Jesús no solo se recibe, se reproduce. Y cuando tú perdonas como fuiste perdonado, te conviertes en canal de su amor. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo el perdón de Jesús trasciende la culpa y se convierte en una fuente de sanidad emocional, mental y espiritual. Porque no basta con ser perdonado. Es necesario sanar desde lo profundo para poder vivir en la plenitud del propósito de Dios. 6. El perdón como medicina del alma. Sanidad profunda a través de la gracia. El ser humano no solo sufre por lo que otros le hacen, sino también por lo que se hace a sí mismo. Muchos creyentes, aun sabiendo que han sido perdonados por Jesús, siguen cargando un peso invisible, una herida que no cierra, una tristeza persistente, una angustia sin nombre. Y en esa batalla interior, hay algo que la religión a veces no enseña con suficiente claridad.
El perdón de Jesús no es solo una absolución espiritual, es también una medicina para el alma. Cuando hablamos de sanidad interior, no nos referimos solamente a dejar de llorar o a sonreír de nuevo. Hablamos de una reconexión profunda entre el alma del creyente y la fuente de su identidad. El pecado, la culpa, la vergüenza, el abuso, el abandono, el rechazo, todas esas experiencias pueden dejar grietas invisibles que, si no son tocadas por el poder del perdón, se convierten en cárceles internas. Cárceles con puertas abiertas, pero con prisioneros que no se atreven a salir. Jesús vino a libertar a los cautivos. Pero muchos creyentes siguen atados, no porque Jesús no los haya liberado, sino porque no se han perdonado a sí mismos. Y aquí está una de las revelaciones más necesarias para la iglesia de hoy. Aceptar el perdón de Jesús incluye aprender a verte como Él te ve. Y eso significa soltar el látigo de la culpa, romper con la autoacusación, dejar de revivir errores del pasado como si todavía definieran tu presente. El Salmo 103 declara que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Más bien, los echa tan lejos como el oriente está del occidente. Esta imagen poética es poderosa. No hay forma de medir esa distancia. Así es como Dios trata tus pecados, los borra por completo. Y si Él, siendo santo, ya no los recuerda, ¿por qué tú, siendo humano, sigues viviendo como si todavía fueras culpable? Muchos creyentes han recibido el perdón de labios para afuera, pero internamente siguen castigándose. Se niegan bendiciones, sabotean relaciones, temen acercarse a Dios con libertad, se comparan con otros que creen más dignos. Pero Jesús no murió para que vivas con una identidad de esclavo. Murió para que seas libre, completo y restaurado. Recuerda al paralítico que fue bajado por el techo en medio de la multitud. Antes de sanar su cuerpo, Jesús sanó su alma. Tus pecados te son perdonados. Eso provocó escándalo entre los fariseos, pero reveló una verdad eterna. La sanidad empieza por dentro. Jesús sabía que las piernas del hombre no podrían sostenerlo si su alma seguía rota. El milagro exterior solo tenía sentido si primero se producía una transformación interior. Y eso es lo que el perdón produce, una sanidad que toca cada rincón del ser. Sana los pensamientos, calma las emociones, repara la autoestima, redime la historia. Cuando tú aceptas el perdón de Jesús desde lo profundo, dejas de ver tu vida como una secuencia de fracasos y comienzas a verla como una historia de redención. Pero hay algo más. El perdón también rompe ciclos generacionales. Muchas veces, lo que una persona no perdona en sí misma o en otros, lo transfiere sin querer a sus hijos, a sus relaciones, a su entorno. El rencor que no se sana se convierte en herencia. Por eso, cuando tú sanas, liberas no solo tu vida, sino a los que te rodean. El perdón, entonces, no es un acto individual, es una semilla que germina en generaciones. Es una decisión que transforma destinos. Y si tú hoy decides aceptar por completo el perdón de Jesús y soltar lo que llevas dentro, puedes romper cadenas que han estado en tu familia por décadas. Esta sanidad no siempre será instantánea. A veces requiere un proceso, pero el inicio de ese proceso es una decisión. Creer que Jesús ya te limpió. No importa cuánto te castigues, nada que tú hagas podrá añadir valor a lo que Él hizo en la cruz. No tienes que pagar una deuda que ya fue cancelada. No tienes que mendigar lo que ya se te entregó. Solo necesitas aceptar el regalo de la gracia. Y si aún sientes que hay heridas abiertas, emociones que no entiendes, angustias que no se van, este es el momento de ponerlo todo a los pies de la cruz.
porque el perdón de Jesús no es una doctrina, es una persona viva, tocándote ahora. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo ese perdón que sana también te equipa para perdonar a otros, incluso a los que más daño te hicieron, porque el perdón no es una emoción, es una decisión que nace del Espíritu, y solo quien ha sido profundamente sanado por Jesús puede convertirse en instrumento de sanidad para otros. 7. Perdonar a los que te hirieron. La expresión más alta del perdón recibido. El perdón de Jesús no solo transforma al pecador, no solo restaura al discípulo, no solo rescata al condenado, ni sana al que vive con culpa. También empodera al creyente para realizar uno de los actos más difíciles y a la vez más divinos de toda la vida espiritual: perdonar a los que lo han herido profundamente. Perdonar al otro, al ofensor, al traidor, al que rompió la confianza, al que no pidió perdón, al que quizás nunca lo hará. Muchos creyentes viven con cargas emocionales tan pesadas que no provienen de su propio pecado, sino del dolor causado por otros. Una traición, una palabra que destruyó, una agresión física, un abuso, una humillación pública o silenciosa. Y aunque han intentado sanar, no logran hacerlo del todo porque no han podido soltar el rencor. Pero lo que muchos no saben es que el poder secreto del perdón de Jesús también se manifiesta en el corazón que decide perdonar a otros, aun cuando no lo merezcan. Jesús, mientras colgaba en la cruz, siendo inocente, escupido, flagelado, abandonado, traicionado y traspasado, dijo una frase que cambió la historia espiritual del mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No pidió justicia, no pidió venganza, no pidió que fueran castigados, pidió perdón para ellos. Este es el mayor nivel de madurez espiritual: perdonar en medio del dolor, no después, no cuando ya haya pasado todo, no cuando el tiempo haya curado las heridas, sino ahora, en medio del proceso, mientras todavía duele. Y tú que escuchas este mensaje, tal vez pienses que eso es imposible, que lo que te hicieron fue demasiado grave, que no puedes simplemente perdonar y seguir adelante. Y tienes razón, humanamente no puedes. Pero el perdón de Jesús en ti sí puede. El perdón no es una emoción, no se trata de sentir que ya no duele. Es una decisión sobrenatural de romper el ciclo de odio, de cerrar la herida, de cortar el lazo espiritual que te sigue atando al daño recibido. Cuando tú perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien, no estás justificando el mal, estás diciendo: decido no cargar más con este peso, decido no ser esclavo del pasado, decido no permitir que esta herida gobierne mi corazón. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. Se cierran puertas que el enemigo usaba para atacarte. Se rompen cadenas que te ataban al pasado. Se libera tu mente para recibir paz y tu alma para recibir propósito. Recuerda la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero no quiso perdonar a su compañero una deuda mucho menor. Jesús fue claro: el que no perdona no puede disfrutar plenamente del perdón recibido, no porque Dios se lo quite, sino porque su corazón no puede sostener lo que aún no ha liberado. El perdón recibido se estanca cuando no fluye. Y cuando fluye, se multiplica. Tal vez haya personas que nunca te pedirán perdón. Tal vez nunca admitirán su culpa. Tal vez incluso ya murieron y no hay cómo resolverlo con palabras. Pero eso no te impide perdonar, porque el perdón no depende del otro, depende de ti. Es una decisión interna, una rendición espiritual, un acto de fe que declara: Jesús me perdonó, por tanto yo también perdono. Y no solo eso, cuando tú perdonas, te haces semejante a Cristo. Te conviertes en reflejo de su carácter, en instrumento de su gracia, en embajador de su amor.
El perdón genuino es la evidencia más poderosa de que Jesús vive en ti. Muchos oyentes ahora mismo están pensando en nombres. Rostros vienen a tu mente. Dolor viejo se despierta. Quizás hasta lágrimas están brotando. Eso es señal de que el Espíritu Santo está tocando algo profundo. No lo resistas. Su poder está aquí para ayudarte a soltar. No estás solo. No tienes que fingir que no duele. Solo tienes que decir: Jesús, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Y cuando lo hagas, algo se romperá, algo se liberará, y experimentarás una paz que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. El poder secreto del perdón de Jesús no es solo para salvarte, es para usarte, y cuando tú perdonas, te conviertes en un canal de libertad para otros. 8. El perdón como arma contra las tinieblas, liberación espiritual y protección. A lo largo de este viaje hemos visto cómo el perdón de Jesús limpia, restaura, sana y transforma. Pero hay una dimensión del perdón que muchas veces pasa desapercibida y que es esencial para el creyente que desea caminar en libertad. El perdón como arma de guerra espiritual. Sí, el perdón no es solo una gracia que se recibe, es una estrategia divina para romper cadenas ocultas, cerrar puertas al enemigo y destruir fortalezas en el mundo espiritual. Las Escrituras nos revelan que el adversario de nuestras almas es el acusador, y día y noche busca una razón para oprimir, confundir y devorar a los hijos de Dios. Cuando un creyente vive en culpa, en resentimiento o en falta de perdón hacia sí mismo o hacia otros, deja puertas abiertas que permiten la entrada de opresión, angustia, confusión, depresión y ataques persistentes. Pero aquí está el secreto que muchos no comprenden. El perdón recibido y otorgado rompe la autoridad del acusador. En Apocalipsis 12:10 leemos que el acusador fue vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Qué significa esto? Que el enemigo no tiene poder contra un creyente que se cubre con la sangre de Cristo y que vive desde el testimonio de haber sido perdonado. Cada vez que tú aceptas el perdón de Jesús y lo aplicas también a otros, estás declarando en el mundo espiritual: aquí no hay terreno para el diablo. Aquí no hay lugar para la acusación. Aquí reina la gracia. Muchos creyentes están constantemente en ciclos de derrota, no porque Dios no los ame o no quiera usarlos, sino porque no han usado el perdón como arma. Viven atrapados por pensamientos obsesivos, recuerdos oscuros, pesadillas, inseguridades profundas. Y lo que necesitan no es solo oración, necesitan cerrar legalmente las puertas que abrieron a través de la falta de perdón, porque el enemigo opera con legalidad espiritual. Y mientras haya raíces de amargura, él tiene base para mantenerse activo. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 2:10-11 que el perdón también es un antídoto contra las maquinaciones de Satanás. Él dice que debemos perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Lo ves? Cada vez que eliges no perdonar, le das ventaja al enemigo. Pero cuando perdonas, le robas el control. Le dices: ya no tienes nada aquí. Esta alma está cubierta. Esta mente está renovada. Esta vida está rendida a Cristo. Y no solo eso, el perdón también te protege del espíritu de venganza. Muchas veces, detrás de nuestros deseos de justicia o reparación, se esconde una raíz de venganza espiritual. Pero la palabra nos enseña: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no niega la justicia divina, la entrega en manos de Dios. Y cuando haces eso, no solo liberas a otros, te liberas tú. Tu alma queda fuera del ciclo de oscuridad. Tu espíritu se eleva por encima del conflicto. Tu fe se fortalece en la confianza. Querido oyente, si tú has sentido opresión espiritual, tormento mental, falta de paz inexplicable,
Puede que estés luchando contra tinieblas alimentadas por heridas no sanadas. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, usa el perdón como espada. Levántate en autoridad, declara la verdad. Perdona y sé perdonado. Y verás cómo las cadenas se rompen, cómo la niebla se disipa, cómo tu mente vuelve a la claridad. Porque el perdón activa el poder del reino. Es más que una emoción, es una declaración de guerra contra el infierno. El poder secreto del perdón de Jesús también está en que te convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. Te cubre con luz, te blinda con verdad, te posiciona en la roca. En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo el perdón de Jesús es la puerta que nos da acceso a una vida de intimidad con el Padre. Porque solo el corazón limpio puede ver a Dios, y solo el corazón perdonado puede caminar de la mano con Él. 9. El perdón como acceso a la intimidad con Dios. Caminar en su presencia sin temor. Uno de los efectos más poderosos del perdón de Jesús es también uno de los más incomprendidos por muchos creyentes: el acceso a una relación íntima, profunda y continua con el Padre Celestial. Porque antes del perdón existe distancia. No porque Dios no quiera acercarse, sino porque la culpa, el pecado y la vergüenza levantan muros en el corazón humano. Y donde hay culpa, hay miedo. Donde hay miedo, hay ocultamiento. Pero el perdón derriba esos muros. El perdón abre el camino de regreso al jardín. Desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, la reacción inmediata fue esconderse. Su desnudez los avergonzaba, su error los separó. Pero aún en ese momento, Dios los buscó. Y hoy como ayer sigue buscando al ser humano no para castigar, sino para restaurar la comunión. Jesús no murió solo para salvarte del infierno, murió para reconciliarte con el Padre, y esa reconciliación no es un concepto teológico, es una experiencia diaria de amor, de compañía, de dirección, de conversación. Una intimidad real que se activa cuando aceptas, desde lo más profundo, que ya no estás bajo condenación. La carta a los Hebreos declara con poder: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué actitud nos acercamos? Con confianza, no con miedo, no con duda, no con culpa, sino con seguridad de que ya fuimos lavados por la sangre del Cordero. Y que si fuimos perdonados, entonces somos bienvenidos. Muchos creyentes oran como si hablaran a un Dios lejano, severo, que los tolera, pero no los abraza. Eso es una mentira del infierno. Cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó, de arriba abajo, y con ese acto simbólico, el acceso a la presencia del Padre fue abierto para siempre. Tú no necesitas méritos, ni obras, ni un nivel espiritual superior. Solo necesitas creer que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y cuando vives desde esa verdad, tu relación con Dios cambia por completo. Ya no oras por rutina, sino porque sabes que estás conversando con tu Abba. Ya no adoras para ganar su amor, sino porque sabes que ya lo tienes. Ya no sirves para probar tu valor, sino porque sabes que eres su hijo, su hija, su deleite. Esta intimidad, sin embargo, solo se experimenta cuando tu alma deja de resistir el perdón, cuando te miras al espejo y dejas de verte como pecador crónico y comienzas a verte como hijo restaurado. Y eso ocurre no cuando te esfuerzas más, sino cuando te rindes por completo a la gracia, cuando dejas de intentar ganarte el amor de Dios y simplemente lo recibes. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Esa es la posición que el perdón te otorga: amistad con Dios. No una relación fría o institucional, sino una amistad viva en la que puedes llorar, reír, preguntar, confiar, descansar.
Una intimidad en la que Dios no es un juez, sino un padre. No es un patrón, sino un compañero. No es un vigilante, sino un amante de tu alma. Y esto no significa que minimizas su santidad. Al contrario, cuanto más cerca estás, más lo reverencias. Pero ya no desde el temor esclavizante, sino desde el asombro amoroso. Ya no temes que te rechace. Ahora temes lastimar su corazón. Y esa transformación solo puede ocurrir en un corazón que vive desde el perdón. Querido oyente, si tú aún sientes que hay algo entre tú y Dios, si tu oración está apagada, si tu adoración está vacía, si tu fe se siente seca, vuelve al centro, el perdón. Revísate. ¿Lo has creído de verdad? ¿Lo has recibido completamente? ¿Lo has abrazado como tu nueva identidad? Porque cuando lo haces, algo se abre en tu espíritu. La voz de Dios se vuelve más clara. Su presencia se hace más tangible. Su amor se vuelve más real que el aire que respiras. El poder secreto del perdón de Jesús es que te devuelve al lugar de donde nunca debiste salir, la presencia del Padre. Y ese es el lugar donde todo comienza, donde las heridas sanan, donde los propósitos se revelan, donde los milagros nacen, donde el alma encuentra descanso. 10. El perdón como un nuevo comienzo, la vida restaurada que nace de la gracia. Después de todo lo que hemos visto, comprendido y sentido en este viaje espiritual, hay una verdad que se eleva sobre todas las demás. El perdón de Jesús no es el final de una historia, sino el principio de una nueva. No fuiste perdonado para simplemente sentir alivio o paz. Fuiste perdonado para vivir, para construir, para comenzar de nuevo. Porque el perdón es la puerta que te devuelve al propósito original de Dios para tu vida. Cuando Adán y Eva pecaron, la comunión con Dios se rompió. Pero aún en ese momento, la misericordia de Dios los cubrió. Esa cobertura, aunque temporal, en aquel tiempo, ya anunciaba lo que Jesús vendría a hacer de forma eterna. El perdón de Jesús restaura la relación rota con el Padre y con ello restituye el diseño celestial que había sido desfigurado por el pecado. Muchos creen que el perdón simplemente borra, pero es más que eso, también reescribe. Y eso es lo que ocurre cada vez que aceptas, vives y te mueves desde el perdón recibido. Jesús no solo perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. No solo restauró a Pedro, le dijo, apacienta mis ovejas. No solo salvó al ladrón, le prometió el paraíso. No solo transformó a Pablo, le dio una misión, porque el perdón no es una conclusión, es un envío. Hoy, después de tantas revelaciones, de tantos pasajes y testimonios que hemos explorado, el Espíritu Santo quiere sembrar una convicción firme en tu corazón. No eres la misma persona que comenzó este video. No importa lo que hiciste, no importa lo que no hiciste, no importa cuán sucio, lejano, roto o vacío te hayas sentido. Si recibiste el perdón de Jesús, tú eres una nueva criatura. Y como nueva criatura, no puedes seguir viviendo con la mentalidad del viejo hombre. Tu mirada debe cambiar, tu manera de orar debe cambiar, tu forma de hablar contigo mismo debe cambiar, tu manera de tratar a otros debe cambiar, porque ahora sabes que hay un poder secreto en el perdón de Jesús que transforma lo que toca. Y si te tocó a ti, es porque Dios no ha terminado contigo. Hay un nuevo comienzo reservado para ti. Una nueva historia, una nueva etapa, una nueva fe, una nueva vida. ¿Y cómo se vive esa nueva vida? Con decisiones firmes, con humildad, con gratitud, pero sobre todo, con compromiso. Ya no puedes darte el lujo de vivir como si nada hubiera pasado. Porque lo que Jesús hizo en ti no fue pequeño, fue eterno. Y si algún día vuelves a caer, no huyas, no te escondas, no corras, vuelve,
Corre a los brazos de aquel que ya te vio caer y aún así decidió amarte. Recuerda las palabras del profeta Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si están en el fondo del mar, tú no tienes por qué bucear para rescatarlos. Déjalos ahí y camina, corre, vive. Este es tu momento, tu punto de quiebre, tu renacimiento espiritual, porque todo el poder secreto del perdón de Jesús ha sido derramado sobre ti, y ya no eres un esclavo, ahora eres hijo. En el próximo y último bloque, vamos a cerrar esta experiencia con una poderosa reflexión, una bendición final y una llamada a la acción que consolidará este mensaje en tu corazón para siempre. Si has llegado hasta aquí, no lo tomes como algo común. No todos llegan al final de un estudio como este. Muchos empiezan, pero se distraen. Otros se rinden en medio del camino. Pero tú estás aquí. Y eso dice mucho de ti. Dice que hay hambre en tu alma, que estás buscando respuestas, que no te conformas con religiosidad ni emociones pasajeras. Estás buscando algo real. Y hoy lo encontraste. Hoy descubriste que el perdón de Jesús no es una emoción ni un concepto abstracto. Es un poder real, presente y activo, capaz de cambiar tu historia, tus relaciones, tu mente, tu alma y tu eternidad. Hoy entendiste que el perdón no solo limpia el pecado, cura, levanta, rompe cadenas, abre puertas, restaura propósito y te conecta con la presencia de Dios. Tal vez lloraste en algún momento, tal vez sentiste que alguna palabra fue dirigida directamente a ti, tal vez tuviste que poner pausa al video y cerrar los ojos. No fue casualidad, fue el Espíritu Santo obrando dentro de ti, y si eso ocurrió, no puedes seguir igual. Ahora toca a ti responder. Este es el momento de tomar una decisión. Por eso, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase que marcará tu compromiso espiritual con lo que recibiste hoy. Fui perdonado y hoy decido vivir como alguien que ya fue liberado. Esa frase no es solo un testimonio público, es un acto profético, una confirmación ante el cielo, la tierra y el infierno de que tú creíste, recibiste y te apropiaste de la gracia de Dios. Comenta eso, porque quiero conocer los nombres de los elegidos que están siendo transformados por estos mensajes. Quiero saber quiénes están caminando hacia una nueva etapa, una nueva identidad, una nueva libertad. Y ahora, escúchame bien, comparte este video. No lo dejes guardado solo para ti. Este mensaje no fue hecho para retenerse, sino para multiplicarse. Hay personas que están al borde del suicidio, consumidas por la culpa, atrapadas en ciclos de pecado o presas del odio. Personas que podrían ser sanadas si tú tan solo compartes esta palabra. Hazlo por ellas, hazlo por él, hazlo por el reino. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí no compartimos información, compartimos vida. Aquí no damos discursos, aquí predicamos palabra viva que atraviesa el alma y que transforma corazones. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si das like, comentas, compartes y oras por este ministerio, te bendigo, te felicito. Te honro, eres parte de algo mucho mayor de lo que imaginas. Pero si no estás suscrito, quiero preguntarte, ¿qué estás esperando? ¿Seguir alimentándote de este contenido sin comprometerte con él? ¿Seguir recibiendo sin sembrar? ¿Seguir en la orilla cuando Dios te está llamando al centro del río? Suscribirte no es solo hacer clic, es declarar, estoy dentro. Es decir, quiero seguir creciendo. Quiero más de esto. Y Dios honra a los que se comprometen, así como honra a los que no solo escuchan la palabra, sino que la viven. Y ahora, para cerrar, te invito a quedarte unos minutos en silencio, escuchando la música que viene al final de este video. No apagues,
No salgas corriendo, solo cierra los ojos, respira y habla con Dios. Dile gracias, dile lo que sientes, llora si es necesario, descansa en su presencia, porque algo profundo fue plantado en ti hoy. Este es tu momento con Él. Hazlo personal, hazlo real y recuerda, Jesús ya te perdonó. Ahora vive como alguien verdaderamente libre.